Espero se encuentren todos muy bien. Me presento, soy la psicóloga Paula Barrios y el día de hoy vengo a presentarles la cápsula número 5 que lleva por tema Derechos y deberes de los pacientes y de los profesionales de la salud. Para dar inicio voy a compartir las diapositivas. Bueno, en toda interacción sanitaria existe una relación que esta debe de ser de confianza y corresponsabilidad. El paciente no es solamente un sujeto pasivo, un sujeto que solo recibe la atención, sino que el paciente es considerado un autor. Este tiene derechos que deben de ser respetados y también tiene deberes que debe de cumplir para que de esta forma pueda facilitar su propio cuidado, se lo pueda facilitar a los profesionales de la salud. Por otro lado, el profesional de la salud, ya sean médicos, enfermeras, psicólogos, odontólogos, trabajadores sociales o todas las personas que integran este equipo multidisciplinario, también cuentan con ciertos derechos. ¿Para qué? Pues para proteger lo que es su práctica profesional, así como sus deberes éticos, legales y técnicos que se encargan de guiar su práctica. Comprender que tanto pacientes como profesionales de la salud tienen estos derechos y estas obligaciones se busca para tener una atención digna, una atención segura, que tengan un apoyo de calidad y también reducir que haya conflictos entre estos, negligencias o abusos en la relación de asistencia. Para empezar, ¿cuáles son los derechos de los pacientes? En México, los derechos de los pacientes se encuentran protegidos por una constitución, la Ley General de Salud y también por instrumentos específicos, como lo es la Carta de los Derechos Generales de los Pacientes. Esta carta o este documento es emitido por la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, el CONAMET. ¿Cuáles son algunos de los principales derechos que tiene el paciente? El paciente tiene derecho a recibir una atención médica adecuada. Es decir, el paciente tiene este derecho a ser atendido por profesionales de la salud que estén capacitados, con calidad y con seguridad, que estos profesionales de la salud cuenten con los títulos necesarios para llevar a cabo estos procedimientos, que tengan su título y su cédula, es decir, sus papeles en regla, que cuenten con los conocimientos necesarios para llevar a cabo los tratamientos. También incluye la presencia de instalaciones apropiadas para el paciente, que haya medicamentos que sean seguros y que se lleven a cabo protocolos estandarizados. Esto con el fin de proteger el bienestar del paciente. También tienen derecho a recibir un trato digno, un trato respetuoso por parte de todos los pacientes y también por parte de los profesionales de la salud, sin importar cuál es la edad, sexo, condición social, creencias religiosas, preferencia sexual o situación económica que tiene el paciente. Es decir, sin importar ninguna de estas diferencias, debe de tener un trato digno, un respetuoso para todos. También se incluye en este trato digno el respeto a la privacidad y a la dignidad humana. El paciente tiene derecho a la confidencialidad, es decir, que toda la información médica del paciente es confidencial y solo puede compartirse con autorización o en casos previstos por la ley. En otros casos, todo lo que el paciente le diga a su médico, pues debe de quedar nada más en ese secreto médico paciente. Esa información debe de ser confidencial, pues no debe de ser expuesta ante, por ejemplo, familiares del paciente, a menos que hay casos muy específicos en los que ya es necesario brindar esta información. Tienen derecho a la información, es decir, el paciente tiene derecho a recibir una información clara, una información veraz, oportuna sobre cuál es su diagnóstico, cuál será el tratamiento que tendrá, pronóstico, riesgos, es decir, así como el paciente tiene que brindar la información necesaria al médico para que éste lleve a cabo todo el proceso, también el paciente tiene derecho a recibir esta información por parte de los profesionales de la salud, sin importar si son médicos, enfermeros, psicólogos, no importa, tienen que recibir esta retroalimentación sobre qué está pasando con su situación, su diagnóstico, cuál va a ser el tratamiento que va a llevar, cuál es el pronóstico de la enfermedad o del trastorno del caso, qué pronóstico se espera a un corto o largo plazo, así como los riesgos que conlleva ya sea el padecimiento o también el tratamiento que va a llevar. Los pacientes tienen derecho a la autonomía y al consentimiento informado, es decir, antes de que se lleve a cabo cualquier procedimiento, el paciente debe autorizarlo mediante un consentimiento informado. Salvo en emergencias donde peligre la vida,
donde pues no hay el tiempo suficiente para que el paciente lea, se le informe, firme y dé ese consentimiento, solo en esos casos específicos. Pero mientras tanto, el paciente tiene ese derecho a su autonomía, a que se le respete y a que se le informe acerca de lo que va a suceder y que él dé consentimiento sobre cuál va a ser, por ejemplo, su tratamiento. El paciente tiene derecho a decidir sobre su atención, es decir, puede aceptar o rechazar procedimientos médicos, incluso si esto implica un riesgo mayor para su salud, y este puede ir ligado con el consentimiento informado. Entonces también el paciente ya se le informó, ya se le avisó cuál va a ser el tratamiento o los procedimientos siguientes para su padecimiento, y el paciente también está en todo su derecho de decidir si quiere aceptar ese tratamiento o rechazarlo. Incluso si el rechazarlo es poner en riesgo su salud, el paciente está en completa libertad de aceptarlo. Derecho a recibir una segunda opinión. Puede consultar a otro profesional para confirmar o contrastar un diagnóstico o tratamiento. Es decir, el paciente está en todo su derecho de buscar segundas opiniones, de buscar con otros especialistas. No tiene que quedarse con el primer diagnóstico que se le dé, sino que está en todo su derecho de buscar otras opiniones, otras fuentes y pues también de elegir a otros médicos. Tienen derecho a una atención de urgencia, es decir, que ningún hospital puede negar esta atención en situaciones de emergencia, ya sea público o privado. Tienen derecho a presentar quejas y así como se presentan estas quejas, también tienen ese derecho a recibir una respuesta por parte de, ya sea pueden acudir a estas instancias administrativas, legales, en caso de tener alguna inconformidad con la atención o con el tratamiento que se les brindó, y tienen este derecho tanto a presentar esa queja como a que también se les dé una retroalimentación con respecto a qué va a pasar con su caso. ¿Cuáles son los deberes que tiene el paciente? Pues así como el paciente tiene ciertos derechos que se le tienen que respetar, también tiene deberes. ¿Y estos deberes para qué son? Pues son para los que le van a facilitar que se lleve a cabo la atención médica, los que van a favorecer el buen funcionamiento de los servicios de la salud. Algunos de estos, pues el deber del paciente es proporcionar información veraz, es decir, informar con precisión acerca de sus síntomas, antecedentes médicos y hábitos de vida. Así como el paciente tiene este derecho a la salud, también tiene este deber o esta obligación de informar al personal, a los profesionales de la salud, acerca de su enfermedad, estos síntomas, qué es, qué siente, antecedentes médicos, antecedentes también familiares, hábitos o su estilo de vida. Tiene el deber de que se le informe a los profesionales de la salud para que estos puedan llevar a cabo el mejor procedimiento. También deben cumplir con las indicaciones médicas, es decir, seguir los tratamientos, asistir a las citas que se le proporcionan, realizarse los estudios solicitados por los profesionales de la salud. El paciente debe respetar a este personal de salud y también debe de respetar a los pacientes. Es decir, debe de mantener una actitud de respeto hacia quienes lo están atendiendo, pero también a los demás usuarios que están presentes en las instalaciones. El paciente debe hacer uso responsable de los servicios de salud, es decir, debe evitar acudir a emergencias sin justificación o acumular citas innecesarias, es decir, llegar al área de urgencias cuando no sea una emergencia, entonces ahí pues no está haciendo un uso responsable de esta área o acumular citas innecesarias, es decir, debe de respetar también los tiempos de los demás profesionales de la salud como también los servicios que brindan las instituciones. Debe de cuidar las instancias y los recursos, es decir, debe usar adecuadamente el mobiliario, las instalaciones, los medicamentos, no hacer mal uso de estos, los equipos que se ponen a su disposición. Debe de hacer un buen uso y de respetar. Y si ya hablamos de los derechos y los deberes de los pacientes, también los profesionales de la salud tienen estos derechos. Los profesionales de la salud cuentan con derechos que son reconocidos por la ley y que le permiten ejercer su labor en condiciones dignas y seguras. ¿Cuáles son los principales derechos que tiene un profesional de la salud? Pues está primero el derecho a condiciones laborales justas, es decir, a recibir salarios que sean adecuados, con horarios que sean razonables y contar con esta seguridad social, que sean justas esas condiciones, que se les sean respetados estos acuerdos salariales, las jornadas laborales deben de ser acorde a y deben de contar con esta seguridad social. Tienen derecho a capacitación continua,
es decir, tener estas oportunidades para actualizarse y para mejorar competencias profesionales, es decir, crecer en el ámbito profesional. Los profesionales de la salud tienen derecho a un ambiente de trabajo seguro, es decir, deben de contar con una protección contra riesgos laborales, contra violencia física, verbal, y deben de tener acceso a un equipo de protección. Tienen derecho a la libertad de prescripción, es decir, pueden elegir el tratamiento más adecuado según su criterio clínico dentro de los límites éticos y normativos, así como estos tienen el derecho y la libertad a buscar el mejor tratamiento para el paciente. Recordemos que el paciente también tiene este derecho de decidir si lo quiere aceptar o si quiere declinar este tratamiento. Tienen derecho a la objeción de conciencia. En ciertos casos pueden abstenerse a realizar ciertos procedimientos que contradigan sus convicciones éticas, sus convicciones religiosas, siempre y cuando se garantice una atención digna al paciente. Y así como tienen estos derechos, también tienen ciertas obligaciones o deberes. En el ejercicio de la medicina, la enfermería, esta no solo se regula por leyes, sino también existen los códigos de ética y las normas oficiales. ¿Cuáles son los principales deberes que debe de tener el profesional de la salud? Este debe de tener competencias profesionales, es decir, debe de mantenerse actualizado y debe de brindar una atención basada en evidencia científica. Debe ver de beneficencia y no de maleficencia, es decir, debe de actuar siempre buscando el beneficio para el paciente, evitando de esta forma causar daños. Por eso así como en sus derechos, está esta libertad de prescripción, es decir, de buscar cuál es el tratamiento que sea adecuado según su criterio clínico. Entre sus obligaciones o sus deberes está el que estos tratamientos vayan en busca del beneficio para el paciente y no para causarle un daño. Tienen este deber a la confidencialidad, es decir, proteger la información del paciente, incluso después de concluida la atención, ya que recordemos que uno de los derechos del paciente es este confidencialidad. Tienen el derecho a que sea respetada la información que ellos comparten a los profesionales de la salud, que esta información no sea divulgada. Está el deber al respeto de autonomía del paciente, es decir, respetar decisiones informadas, incluso si difieren con las recomendaciones médicas, es decir, respetar cuando el paciente rechace el tratamiento que le indica el profesional de la salud, pues tienen que respetar esta decisión, así está la decisión del paciente, pues dañe directamente su salud. Tienen el deber de un trato digno y humano, es decir, deben de ofrecer una atención con empatía, con sensibilidad y deben de tener respeto a la diversidad cultural. El deber de cooperación interdisciplinaria, es decir, deben de trabajar en equipo con otros profesionales de la salud. ¿Esto para qué? Para buscar el beneficio del paciente. Deber de apego normativo, es decir, deben de cumplir con las leyes, cumplir con los reglamentos, cumplir con las normas oficiales mexicanas. Estas son sus obligaciones porque de esta forma se busca proteger tanto los derechos de los profesionales de la salud, pero también de los pacientes que acuden a estos. Qué relación existe entre el paciente y el profesional de la salud? Pues esta relación debe entenderse como una interacción recíproca. Los derechos de uno corresponden a los deberes del otro y viceversa. Entonces, si bien, ¿cuáles son los derechos del paciente? Pues estos derechos del paciente son las obligaciones del profesional de la salud, los que deben de ser respetados. Por ejemplo, el derecho del paciente a recibir información implica que el deber del profesional de la salud pues sea brindar esta información con claridad para que le sea respetado el derecho que tiene el paciente a recibir esta información de manera clara, de manera entendible y que pueda llevar a cabo el entendimiento para que haya una buena decisión a la hora de decidir si seguir o no seguir el tratamiento. El derecho del profesional a condiciones laborales justas implica el deber de la institución de proporcionar estas jornadas laborales, estos salarios que sean justos acorde al trabajo que éste desempeña. El deber del paciente de dar información veraz corresponde al derecho del profesional de recibirla para poder realizar de esta forma un diagnóstico correcto. Entonces, si bien el paciente tiene el derecho de recibir un diagnóstico correcto, para que éste se pueda llevar a cabo, tiene también el deber el paciente de brindar esta información sin ocultarle datos al profesional de la salud para que se pueda llevar a cabo. Entonces, por eso se dice que tienen esta interacción recíproca. Este equilibrio es importante para poder construir un sistema de salud basado en la confianza y en la corresponsabilidad.
Algunos ejemplos. Es el consentimiento informado. En este, el paciente tiene derecho a decidir sobre un procedimiento y el médico tiene el deber de explicar este procedimiento cómo va a ser de manera clara para que el paciente entienda y éste pueda aceptar o rechazar el tratamiento. La confidencialidad. El paciente tiene derecho a que sus datos se resguarden y el profesional tiene el deber de proteger estos derechos, de que no sean expuestos. La atención en urgencias. Si bien el paciente tiene derecho a recibir esta atención, el hospital también tiene el deber de otorgarla aún sin un pago previo. El respeto mutuo. El paciente tiene el deber de respetar al personal y el personal tiene este deber de tratar también de manera justa, de manera digna a los pacientes. Por eso es un respeto mutuo por parte de ambos. ¿Cuál es la importancia de esto para la enfermería? En la enfermería los derechos y los deberes se viven de manera directa y cotidiana. El personal de enfermería es, en la mayoría de los casos, el primer contacto que tiene el paciente con el sistema de salud. Y es el personal de enfermería, los enfermeros, las enfermeras, son quienes pasan mayor parte de tiempo con estos pacientes. Por ello, es indispensable que este personal conozca y defienda tanto los derechos que tiene el paciente, pero también que defienda los derechos propios y que cumpla claramente o cabalmente con cuáles son sus deberes éticos y profesionales. Y para esto es importante que primero los conozca para poder cumplirlos. Entonces podemos decir que la relación que existe entre los pacientes y los profesionales de la salud se sostiene en un delicado equilibrio entre los derechos y los deberes recíprocos, porque recordemos que los derechos de uno son los deberes del otro y viceversa. Los pacientes tienen derecho a una atención de calidad, a un trato digno, a que se les informe, a que haya una confidencialidad con lo que él está proporcionando, que tengan autonomía, pero también deben actuar con veracidad, con respeto y con responsabilidad para los profesionales de la salud. Los profesionales de la salud entonces tienen derecho a estas condiciones que sean condiciones laborales dignas, donde haya respeto, donde haya capacitación, donde haya seguridad, oportunidad de crecimiento, pero también estos deben de ser competentes, éticos y respetuosos con los pacientes y con el resto del personal. Con estos principios se cumplen o se construye una atención médica más humana, que se ajusta, que sea eficiente, donde la confianza es la que va a fortalecer y va a mantener una mejor calidad. Entonces, esto es todo por cuáles son los derechos y las obligaciones tanto del paciente como de los profesionales de la salud. Entonces, esto es todo por mi parte. Les recuerdo, soy la psicóloga Paula Barrios. Muchas gracias.